Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Gracias una vez más por estar aquí, por participar, porque este tipo de, digamos, de eventos que se organizan no tendrían sentido si no fuera por la gente que viene a interesarse y a aprender y a descubrir cosas. Y nada, voy a presentar al primer ponente de la tarde, es Kiko Llaneras. Kiko Llaneras, yo lo conocí ayer, debo reconocer que no lo conocía un poco de politicón, pero resulta que es exalumno de aquí de la Universidad Politécnica, es doctor ingeniero en Ingeniería de Sistemas, se doctoró aquí, estuvo investigando durante unos 5 o 6 años aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, de hecho me comentaba que sigue colaborando con su antiguo director de tesis, después optó a una plaza de universidad en la Universidad de Chirona y estuvo unos 5 y pico años trabajando en la Universidad de Chirona y ahora lo que está es en excedencia porque lo que le interesa sobre todo es publicar en Internet y trabajar las encuestas para sacar datos, para intentar también un poco predecir. Bueno, la cuestión es que se puso a escribir en Internet y al final esto le está suponiendo tanto esfuerzo que decidió coger la excedencia y lo está haciendo muy bien. Lleva escribiendo bastante tiempo, desde 2006 más o menos, en el Hot Down Magazine y recientemente empieza a escribir o empiezan a publicar sus artículos también en El País. También trabaja como consultor haciendo ciencia de datos, visualización, análisis político y encuestas de opinión. Le gusta sobre todo trabajar con las encuestas de opinión, no únicamente de elecciones, pero en particular de elecciones, y hay que resaltar que no solo las analiza, sino que también realiza predicciones y de alguna manera sus análisis y sus predicciones fueron de las elecciones del 20D, no lo del 26J, del 20D, fueron publicadas también en medios internacionales como The Washington Post, The Guardian, The Wall Street Journal, Fortune and Financial Times. O sea, yo creo que tenemos hoy un ponente bastante potente aquí en primer lugar y nos va a hablar sobre todo de su trabajo que ha realizado en las encuestas del 20D y del 20J. Y sin más dilación, le doy la palabra a Kiko Llaneras. Muchas gracias. ¿Me oís más o menos bien? ¿Me oís así suficiente? Sí, al final también. Vale. No, porque bueno, voy a hacer la charla de pie porque tendré que señalar. Pues bueno, efectivamente, como comentaba yo, lo que voy a contaros lo que voy a hablar es esto. Voy a hablar de un caso concreto de periodismo de datos, que bueno, que en esencia es un trabajo de análisis de datos con estas características especiales que hacen que lo tengas que contar pues en un medio generalista. Y en concreto, digamos, ha sido el trabajo que me ha ocupado el último año, que ha sido, pues bueno, en principio trabajar las encuestas del 20D, las elecciones del 20D, y como luego hemos tenido repetición, pues también trabajar las del 26J, y bueno, estamos un poco a la expectativa de si voy a poder probarlo una tercera vez. Esto para hacer modelos es muy útil, la verdad, porque tener la oportunidad de probar las cosas, tener tres experimentos, esto no pasa muchas veces. Pero bueno, eso es lo que os voy a contar. Entonces, a ver si me va grabando. Sí. Entonces, bueno, los 3 temas de los que voy a hablar son estas 3 preguntas, o estas 3, digamos, temas o líneas de temas periodísticas que he trabajado este año, que eran básicamente 3 cuestiones. La primera es explicar cómo son los votantes. Hay toda una serie de trabajos de decir, bueno, tenemos datos de encuestas, le preguntamos a la gente qué piensa de cosas, le preguntamos a quién vota y podemos pues, tratar de responder cómo son los votantes de cada partido. Ese es uno de los 3 temas. El segundo, que seguramente iré hablando más, es qué pasa con las encuestas. Pero ya en las encuestas no de opinión, no de cuántos hijos tienes y a quién votas, sino a quién vas a votar y monitorizar las encuestas con esta idea de predecir un resultado electoral. Y luego el tercer paso es, bueno, las encuestas están bien, nos sirven para saber el porcentaje de votos más o menos que puede tener un partido en cada momento, pero predecir un resultado electoral es un poco más complejo que esto y esta es la parte en la que hago algo de modelado. Entonces, estas son tres preguntas o tres cuestiones a descubrir y entonces mi aproximación ha sido responderlas con datos. Cuestiones. Es análisis de datos, como os decía. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que hay que tratar con números, hay que saber algo de estadística y sobre todo hay que tener, bueno, digamos, por decirlo de alguna manera, una actitud científica.
Esto se puede interpretar con muchas cosas, da para hablar mucho, pero es importante, ¿vale? O sea, esto es un trabajo que voy a hacer, que está hecho en medios, pero intentaba todo el rato pues llevar estas cosas, ¿no? Pues yo, al final el bagaje que llevo es un poco de saber hacer esto y llevar esto a los tres temas. Por curiosidad, o sea, tenéis en general, la gente que estáis por aquí o la gente que estáis formándoos o estáis trabajando por aquí, ¿tenéis más formación científica o formación de ciencias sociales o ciencias naturales? ¿Pero cuánta gente tiene formación científica? Vale, o sea, digamos, un poquito, vale, para saber. Bueno, pues entonces de esto no os tengo que contaros más. Entonces la idea era un poco de, a esa gente, bueno, llevar esto a un medio distinto, a un medio de tradición, digamos, de letras. A mí no me gusta hablar mucho de la distinción de letras y ciencias, pero llevar esta perspectiva a un problema que tradicionalmente se ha tratado desde el ámbito de las humanidades o si queréis de las letras. Pero es periodismo, es un trabajo periodístico. Entonces, ¿eso qué significa? Significaba, para que lo juzguéis todo desde aquí, desde allá, que los recursos son escasos. ¿Vale? O sea, tienes poco dinero, poca fuerza de trabajo, pero sobre todo tienes muy poco tiempo. ¿Vale? Hay muchas diferencias entre el trabajo, digamos, académico y el trabajo periodístico. La diferencia más grande es el tiempo que tienes. Para producir un resultado en la universidad, pues estar seguramente meses o seguramente años, pues eso no tiene ninguna utilidad en un periódico. La segunda condición, que tampoco es trivial, es que te diriges a una audiencia que es muy distinta, porque bueno, te diriges a gente que no es experta en los temas de los que estás hablando. ¿Vale? No tienen formaciones diversas. Bueno, esto importa. No muchísimo, pero tiene cierta importancia. Y luego la tercera, que sí es realmente importante, es que bueno, tiene que resultar mínimamente divertido. ¿Vale? O sea, podemos decir interesante, pero en el fondo un periódico es una cosa que la gente lee para estar informada, pero lo lee porque quiere. ¿Vale? Y eso es una diferencia trascendental entre leer algo por tu trabajo o porque tienes necesidad de aprender cosas o leer una cosa que la haces en tu tiempo de ocio, fuera del trabajo, porque quieres. ¿Vale? Entonces podemos negar que la prensa por supuesto tiene un papel muy importante, pero esto no hay que perderlo de vista. Entonces, con todo esto, ¿qué os voy a contar? Pues responder esas tres preguntas, ¿no? La primera era esta pregunta de, bueno, ¿cómo son los votantes? Esto fue un chollo el año pasado porque, bueno, en 2015, en 2014, bueno, en España se rompió el sistema de partidos, ¿no? Tenemos unos partidos más o menos establecidos de mucho tiempo y de golpe aparecen actores nuevos y entonces, ¿eso qué significa? Significa que no sabemos quién está votando a los partidos nuevos. ¿Vale? Entonces hay un interés por saber, bueno, qué gente son, a quién están atrayendo, bueno, cuáles son sus electorados y a la vez también cuál es el electorado que no está eligiendo a los partidos nuevos. Es qué votantes están manteniendo el Partido Popular, qué votantes están manteniendo el PSOE. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque la pregunta es nueva, aunque los datos con los que la resolvemos los tenemos desde siempre. ¿Vale? O sea, aquí lo que cambió es el interés. ¿Vale? Cómo eran los votantes del PP y el PSOE es una cosa, teníamos datos desde los 80. El CIS nunca ha tenido tanto interés, los datos del CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es que recaba estos datos, nunca había tenido el seguimiento que ha tenido hasta este año. ¿Por qué? Porque esta pregunta tenía más interés ahora. Entonces, un ejemplo. Ejemplo de datos. O sea, con la visualización siempre es importante, no me pararé mucho en esto, pero lo vamos viendo. Esto es, bueno, es un gráfico en un eje. Lo que vemos en el eje X es la autoubicación de los votantes, pues cuando son datos de encuestas. Le hemos preguntado a la gente, bueno, le hemos preguntado, ¿usted sabe que existe una cosa que es la izquierda y la derecha? Si el 1 es la izquierda y el 10 es la derecha, ¿cómo te defines o dónde te ubicas tú? Entonces, eso es lo que tenemos en este eje. Y en el eje Y, lo que tenemos es el porcentaje de gente que cae en esa casilla. ¿Cuánta gente se pone en el 1? ¿Cuánta gente se pone en el 2? Entonces, en este eje, pues bueno, ¿qué pasa? Si representamos a los votantes de un partido, pues resulta que hay un partido que sus votantes se ubican aquí. ¿Vale? Es un histograma, pero es un partido cuyos, pues no sé, su votante mediano está en el 7, ¿no? Digamos en el centro derecha, captura votos en torno al centro, que estaría al 5 o 6, y bueno, tiene pues también sus votantes más allá, más a la derecha. ¿Qué partido pensáis que es? Esto es el Congreso. Vale, como es azul, ¿no? Vale, sí, es el PP. Bueno, pues con lo mismo podemos hacer pues otros partidos. Bueno, este es el PSOE. El PSOE es un partido cuyo, bueno, electorado arranca en la izquierda, es mayoritario, es el partido más votado en el 4, digamos el centro izquierda, definidos por ellos mismos. Esta es la autoubicación. Captura votos también de gente que se define en el 5, que empieza a ser el centro, y no.
Y ponemos lo mismo para el resto de partidos. Ahora es Podemos, el partido que domina el extremo más a la izquierda, con presencia también en el 3, y a partir del 4 o 5, pues más partidos. Ciudadanos es el partido más votado por la gente que se define como un 5 ideológico, ¿vale? Tiene algunos votantes un poquito más a la izquierda del 5, muchos votantes en el 5-6, o sea, digamos en el centro, y cierta presencia más a la derecha. Y bueno, podemos ir amontonando todos los demás. Izquierda Unida, pues estos son con resultados del 20D. No tenemos todavía datos tan finos del 26J. Pero Izquierda Unida, pues bueno, tiene un perfil parecido. En gris tenemos todos los demás partidos, sobre todo partidos de ámbito no estatal. Y en blanco, que si no se ve, es la gente que no define, o sea, no recuerda quién votó, o no te dice a quién votó, o no simpatiza con ningún partido. Que si os fijáis, normalmente son mayoría en el centro. O sea, hay un tipo de votante que o no votó a ningún partido o no simpatiza con nadie, y cuando le preguntas sobre su ideología tiende a caer en el 5. Es como gente muy poco politizada. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un tipo de datos, y os digo, estos datos los hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero es muy importante también presentarlos de según qué manera, ¿no? Si os fijáis, esto es un gráfico de barras apiladas, ¿no? El conjunto, o sea, la curva que resulta de apilar todos los partidos, lo que representa es el conjunto del electorado español, según cómo se ubican en la izquierda-derecha y según a quién vota. Entonces, cosas que salen de aquí, pues por ejemplo, que España tiene un electorado de centro-izquierda, que en general, el votante mediano estaría pues en el 4 y pico, que es este votante que no existe, pero que tiene un 50% de gente más a su izquierda y un 50% de gente más a su derecha, ¿vale? Estaría por aquí. Y vemos que además la mayoría del electorado, una parte grande, creo que en torno al 60-70% de la gente, se ubica entre el 3 y el 5. Más cosas que podemos concluir de gráficos de este estilo, de datos de este estilo. Habréis escuchado seguro alguna vez decir esta idea de que la izquierda está más dividida, ¿no? La izquierda está muy dividida, no llegan a acuerdos. Bueno, no llegan a acuerdos es nuevo, pero bueno, en general la idea de que está dividida es muy antigua, ¿no? No se ponen de acuerdo entre sí, sino tal. Viendo este gráfico, aparte de las razones, digamos, podemos pensar que esto es algo inherente a la izquierda, pero aquí tenemos una tesis alternativa que es ¿dónde hay más gente? O sea, hay claramente en España hay claramente más votantes que se definen a sí mismos de izquierdas, ¿no? Hay más gente, pensad que el centro es el 5 y el 6. 5 y 6, los dos son un centro. Digamos, esto sería la izquierda, como casi el 70% de la gente se ubica entre el 5 hacia allá. Pues bueno, esto es desde una perspectiva un poco de mercado de partidos, donde hay más demanda, igual es natural que haya más oferta. Hay más. O sea, si tú eres un emprendedor político, montar un partido que se dirige al 9 o 10, pues evidentemente tiene un techo, ahora mismo tiene un techo bastante claro, porque aquí no hay mucha gente. Entonces, bueno, que argumentos, lógicas de este estilo o cosas que explicamos de otras maneras, a veces nos pueden ayudar también a explicar. Pero bueno, este es solo un ejemplo de un montón de datos que nos ofrece el CIS sobre esta pregunta de cómo son los votantes, ¿no? Esto yo creo que explica bien un poco la competición partidista de este último año. Ahora más o menos lo tenemos asumido. Esto ha sido una cosa que durante el último año y medio se ha movido. Ciudadanos arrancó un poquito más a la izquierda, Podemos arrancó más hacia el centro. Ha habido ciertos movimientos en cómo han cambiado los apoyos de cada partido. Este es el mismo gráfico sin apilar. Bueno, a veces simplemente el mensaje depende de lo que quieras, el mensaje que quieras dar en cada momento. Los mismos datos se pueden visualizar de diferentes maneras. Aquí es más fácil ver, por ejemplo, cuál es la pinta que tiene Ciudadanos. Aquí, como está apilado, no se veía muy bien. Entonces, si vas a hablar de Ciudadanos, pues igual una forma de resolver este problema es poner el conjunto y tal. Simplemente nota de visualización de datos, que unos mismos datos tienen ángulos distintos, dependiendo de lo que quieras contar. Pero, como os decía, hay muchos más datos de esta familia que podemos contar. Por ejemplo, esto es una radiografía de los votantes de cada partido según la ideología con la que se identifican. Se les pregunta con qué etiqueta, y le leen una lista larga y le dicen, bueno, ¿con qué de las siguientes etiquetas políticas o ideológicas se identifica usted más? Y esta es la que eligen los votantes de cada partido. Entonces, mensaje. Si os fijáis, bueno, aquí hay menos sorpresas, bueno, relativamente.
Los votantes del Partido Popular, la mitad más o menos, casi la mitad, se definen como conservadores. Es una etiqueta que domina mucho, y luego tienes un poco de todo, siempre tienes un poco de todo. Hay un 11% de liberales, un 8% de progresistas, 8% de socialdemócratas. Los votantes son muy variados. En el PSOE pasa algo parecido, y bueno, el 53%, la etiqueta más dominante de todas, se definen socialistas. Un 13% se definen socialdemócratas, etc. Pero esos son los partidos, digamos, tradicionales, que tienen unas etiquetas más claramente dominantes. En cambio, los partidos nuevos, tanto Ciudadanos como Podemos, Izquierda Unida casi encaja más arriba, tienen un electorado, pues digamos, más heterogéneo. Por ejemplo, en Ciudadanos había, estos son datos de febrero así, un 24% de liberales, o sea, la etiqueta más exitosa, pero había un 14% de conservadores, pero un 13% de socialdemócratas, un 12% de progresistas, un 4% de socialistas, ¿no? Es más heterogéneo que, por ejemplo, el PP. Y con Podemos pasa algo parecido. La etiqueta más exitosa es progresista, que la usan un 22% para identificarse, pero luego tienes un 16% que se dicen socialistas y un 14% que se dicen liberales. En general, las etiquetas, digamos, que han estado menos identificadas con los partidos tradicionales son más heterogéneas. Pues la gente las interpreta de forma distinta y en el fondo se genera una sinergia, una simbiosis mejor, entre una etiqueta y un partido. Pues cuando un partido monopoliza una etiqueta, el resto, los que no le votan, pues buscan otras. Entonces, por ejemplo, si digamos, esta relación entre el Ciudadanos y la etiqueta liberal se perpetúa en el tiempo, seguramente la irán abandonando votantes de otros partidos. Esto todavía no ha pasado. Lo mismo puede pasar con progresistas. Por ejemplo, una de las batallas de UPyD era absorber la etiqueta progresista. Nunca pudo hacerlo. O sea, muchos votantes de UPyD se decían progresistas, pero había muchos progresistas en otros partidos. O sea, aunque llevaba la etiqueta en el nombre, nunca pudo, digamos, hacerla suya. Vale. Aquí, cuando empiezas con estas cosas, siempre hay sorpresas, ¿eh? Por ejemplo, aquí siempre se discute qué pasa con este 14% de liberales, o cómo es posible que haya un 8% socialdemócratas votando al PP. Bueno, ya veréis que los datos nunca nos dan una foto de los votantes tan estilizada como tenemos en la cabeza. O sea, al final la gente vota un partido y la gente es muy diversa y tiene muchas características. Más características. Votos de hombres y mujeres. Bueno, en el gráfico aquí que nos cuenta. Nos cuenta que esto es el voto más simpatía. El PSOE es el único partido que tiene más votantes o simpatizantes mujeres que hombres. Es que la curva es así. Tiene el apoyo del 18% de los hombres y el 21% de las mujeres. En cambio, el PP es casi transversal, pero los nuevos partidos, tanto Ciudadanos como Podemos, sobre todo Podemos, parecido en porcentaje, han tenido más éxito o tienen más voto declarado por lo menos, entre hombres y entre mujeres. También se debate mucho sobre esto, sobre por qué pasa y si va a durar. No se sabe realmente si la cosa seguirá. Más datos, y esto os voy a pasar un poquito más rápido porque no quiero pararme en todos. Tenemos datos sobre cómo se vota en el campo y en la ciudad, el sesgo de edad, que es el más conocido, este ha salido mucho en prensa, ¿no? La brecha generacional es el parámetro que más divide a los electorados. O la brecha nuevo-viejo en los partidos es donde mejor se ve es en la edad. O sea, Podemos es el partido más exitoso entre la gente menor de 34, creo que sí. Menor de 34 años, y los partidos tradicionales, el PSOE y sobre todo el PP, solo resisten, digamos, con ventaja sobre los demás entre los mayores de 54. Y la franja un poco intermedia está la cosa muy igualada entre los cuatro partidos. De esto hemos hablado. Más. Del lado, digamos, de los datos polémicos. ¿Qué tenemos? Tenemos el porcentaje de apoyo de cada partido contra la renta familiar. ¿Vale? O sea, las encuestas del CIS te preguntan, oiga, ¿usted cuánto gana? O su familia cuánto ingresa, ¿vale? Este es el dato que tenemos en X, y el otro es apoyo. Vale, estos son los datos. Tenemos, digamos, aquí la sorpresa siempre, el debate está sobre todo con Podemos, ¿no? Porque tiene curva creciente con la renta, sobre todo en las últimas, ¿no? La curva de Ciudadanos es más o menos nítida, es menos controvertida, y luego tenemos el debate con el PP.
esto está más o menos procesado, ¿eh? Y luego además tenemos un caveat grande siempre, que hay un 33% de gente que no te dice cuánto gana. Entonces podrían ser todos de un partido, o no, eso es difícil, o sea, es difícil saber cómo son o a quién votan esa gente, o sea, perdón, es difícil saber cuánto ganan esa gente. Sabemos que de la gente que no te dice cuánto gana, entre esa gente, digamos, los más discretos con sus rentas son los votantes del PP. Pero los segundos son el PSOE, los terceros son Ciudadanos y los cuartos son Podemos. ¿Vale? Esto también apunta mucho a la edad, como probablemente un factor para no sé, no contesto porque no lo quiero decir, bueno, pues no lo sé porque tengo 18 años, o sea, no es tampoco trivial saber resolver qué pasa en ese no sabe, no contesta. Aún así, esto es una foto que genera mucho debate, ¿eh? En cualquier caso, los datos está bien tenerlos y da mucho juego. Luego, si queréis, podemos discutir sobre los datos. Pero, sí que hay una cosa interesante aquí, que es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de gráficos, que a veces exageran las diferencias. O sea, este gráfico lo que nos dice es la gente que gana menos de 600 euros, o sea, son la cantidad de gente que sea, cómo se distribuyen sus votos. Un 5% de la gente que gana menos de 600 vota a Ciudadanos y un 25% vota al PSOE. Y lo mismo para cada digamos, franja de ingresos. En las franjas más altas tenemos poca gente que gane o que diga que gana esas cantidades, ¿eh? Entonces, el CIS realmente te da hasta 6.000 y 7.000, te da más franjas. Yo me las cargo porque la muestra es muy pequeña y no tiene un valor estadístico. Pero incluso colapsándola, aquí, gente que diga que gana más de 4.000 euros, su familia gana más de 4.500 euros al mes, solo son un 1,4% de los encuestados. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que a lo mejor Podemos y Ciudadanos podemos discutir si tienen o no realmente más éxito en esa gente, pero aunque sea verdad, estamos hablando de un 1,4% de gente. Si estos mismos gráficos lo hacemos, cambiamos la base, son los mismos datos, ¿eh? Pero aquí, en lugar de expresar las mismas categorías, el porcentaje de gente en esta categoría que vota al partido, lo que estoy dibujando es el perfil de cada partido. Es decir, no sé, vamos a coger Ciudadanos, que tengo aquí a manos. Del total de votantes de Ciudadanos, un 3% gana menos de 600 euros. Pero la mayoría de los votantes de Ciudadanos siguen ganando por aquí. Y muy poquitos ganan más de 4.500. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que, bueno, aquí si os fijáis, Ciudadanos y Podemos salen como que tienen más gente que el PSOE y Podemos ganando todo este dinero. Pero es muy poca gente. ¿Vale? Esto pasa con muchos datos cuando hay electorales, que se exageran las diferencias. ¿Vale? Porque calculan los porcentajes sobre bases muy pequeñas. ¿Vale? Esto da una foto mejor. Esta foto que te dice que en general los partidos son transversales en renta. Todo, con los matices que les queramos poner, todos los partidos tienen votantes en casi todas las categorías. ¿Hay diferencias claras? Pues sí, o sea, parece claro que entre los votantes con rentas familiares hasta 900 o 1.200 euros, el PSOE es claramente más competitivo que Ciudadanos. O sea, hay diferencias, la curva está un poco desplazada hacia allá, pero no es la versión, digamos, enormemente estilizada de un gráfico de este estilo. Entonces, bueno, esto ya es el tratar bien, este dato va a funcionarte, o sea, este gráfico va a funcionarte mucho mejor en prensa, siempre. Más noticioso. Pues bueno, esto ya el contrapunto de poner los dos y contar los dos, pues esto está en el límite que pongas cada uno. Y tampoco me parece necesariamente mal, ¿eh? O sea, porque al final poner la atención sobre una cosa, si es verdad, de forma un poco exagerada, bueno, es otro debate, ¿eh? Pero bueno, yo en general cuento los dos. Bueno, no voy a... Datos de este estilo tenemos un montón, no voy a pararme en todos, pero podemos encontrar un montón. Y ya os digo, son asuntos que tenían relativamente poco interés, pero que en estos meses han dado mucho... Bueno, teníamos interés porque queríamos saber cómo eran los partidos, los votantes y los partidos nuevos. La otra cuestión, y a partir de ahora todo lo que voy a hablar, son de encuestas, digamos, electorales. Lo que tenemos más en la cabeza es una encuesta electoral, que no es cómo es la gente, cómo van a votar y tal, sino decir cuánta gente va a votar a cada partido. Entonces aquí el reto es este reto. El reto es distinguir entre ruido y señal. O sea, una encuesta es un instrumento bastante impreciso, se publican un montón de encuestas y, bueno, pues es una señal ruidosa. Entonces, bueno, una señal ruidosa que es más noticiosa, pero desde luego es menos robusta, es menos cercana a la verdad. Es un poco el reto el reto es hacer un promedio de encuestas. Bueno, se publican miles de encuestas, bueno, se han publicado entre el 20D y el 26J se publicaron 130 encuestas. Varias por semana.
Entonces, bueno, la idea es, bueno, en lugar de creérnoslas todas, vamos a hacer un promedio. Lo que hice yo fue hacer un promedio persiguiendo dos objetivos, ¿no? Primero, que en lugar de conformarte con 1000 entrevistas cada vez, ¿no? Que es un error de muestra pues, más o menos considerable, pues lo que tienes es, pues al final, 130 por mí, pues 130.000 entrevistas, ¿no? Tienes mucha más potencia estadística que si solo miras tu encuesta o una única encuesta. Y luego otra ventaja es que, bueno, las encuestas se cocinan, ¿no? Esto no se cocina significa que tiene una parte, digamos, de traducir los datos brutos a una predicción. Es algo que se hace con determinados métodos, pero los criterios para tomar unas decisiones u otras son decisiones que toma el encuestador o el analista, ¿no? Entonces, una forma de igual protegerte o hacer una mejor predicción es no confiar solo en tus ideas, sino, digamos, buscar un consenso entre distintos encuestadores. Si 3 personas pensamos que el voto oculto no es aquel partido y uno no, pues es mejor eso que no fiarte de alguien en concreto. Y ahí también hay bastante evidencia de que esto mejora las predicciones y tal. Entonces, bueno, esta era un poco la idea. En esencia esta. Imaginaros, esto no sé ni de qué día es, ¿eh? Esto es una fecha, es entre el 26J y el 20D. Es en un momento dado más o menos sobre el PP, se había un montón de encuestas publicadas y le daban votos entre el 25 y el 30%. Es como una nube, ¿no? Tienes eso para cada partido. Entonces la idea de hacer un promedio es, en lugar de quedarte con esta foto, pues trabajar con una forma de agregar toda esa información y quedarte pues, con un valor promediado que te dan en cada momento pues, bueno, una fotografía. Y esta es la lucha, digamos, entre ruido y diseñando. Visto un poco en la secuencia, es algo así. Esto es, si alguien se creyese todas las encuestas, su percepción de cómo evoluciona el peso, la fuerza de cada partido sería algo así, ¿no? De un día Ciudadanos súper bien, al día siguiente mal, luego muy mal, luego muy bien, al día siguiente muy bien, ¿vale? Y eso, no, porque ha dado una rueda de prensa y la gente no le ha gustado nada y luego tal, o ha ido a la tele y lo ha hecho muy mal. O sea, ¿vale? Si te creyeses todas las encuestas, te pensarías pues que, no sé, aquí Podemos, por ejemplo, perdió 15% de votos de un día al siguiente. La idea de trabajar con un promedio es convertir eso, o intentar capturar la señal que va por debajo, la señal subyacente, bueno, filtrar el ruido y quedarte con la señal. La señal que es lo que dicen las encuestas, o el consenso de encuestas creen que es la fuerza en ese momento. Y entonces es el ejercicio del promedio que estuve haciendo desde, bueno, pues sí, desde antes del 20D, bueno, unos meses antes, hasta el 26J y bueno, hasta hace poco. La ponderación, bueno, esto si luego queréis hablar un poco del detalle técnico el promedio es muy sencillo. O sea, ponderar las encuestas realmente es muy sencillo. Puedes sofisticar un poco el método para tener en cuenta el tamaño de la muestra. De si una encuesta tiene 2000 entrevistas en lugar de 1000, le puedes dar más peso. Puedes tener en cuenta quién es el encuestador o qué empresa ofrece esos datos. Es muy difícil encontrar que unas encuestadoras sean mejores que otras, aunque digamos en el debate público tendemos a pensar que no sé quién lo hace muy bien, no sé quién lo hace muy mal. Cuando coges los datos fríos, la verdad es muy difícil encontrar diferencias significativas entre casos de encuestas, entre otras cosas porque es muy fácil copiarte. Pues es muy fácil hacer encuestas muy malas, mirar el promedio y cocinar tus datos para acertar mejor. Entonces, realmente no hay grandes diferencias entre diferentes casos de encuestas. Lo que sí que es muy importante es la fecha. Como las encuestas se van publicando sucesivamente, hay un momento en el que cuando haces un promedio tienes que decidir cuánto peso tiene una encuesta que tiene un mes de viejo. Si una encuesta es de hace un mes, ¿vale la mitad que una encuesta de hoy? ¿O vale un tercio? ¿O vale igual? Esta decisión es muy importante, afecta mucho a los resultados y no es tampoco nada fácil encontrar un criterio, bueno, pues tener un criterio razonable, pero demostrar que tiene que estar dado con el parámetro bueno es muy difícil porque no se hacen suficientes encuestas, bueno, no se hacen suficientes elecciones. Últimamente es bastante más fácil. Pero bueno, luego si queréis os cuento, realmente es muy sencillo. El problema es que, bueno, eso es bastante sencillo de hacer, lo está haciendo mucha gente. En el último año lo ha hecho cada vez más gente, hay muchos promedios en internet, Wikipedia tiene un promedio, el Mundo tiene un promedio, Yo Te Ayudo hace un promedio, el Confidencial también, bueno, ahora es bastante fácil, los encontráis por ahí. El problema, las limitaciones que tienes, que es, bueno, lo que te dice es el porcentaje de votos que tiene a nivel nacional cada partido. Las limitaciones son, bueno, es muy útil para digamos, ver cómo evolucionan los cambios, ¿no? De quién lo está haciendo mejor, quién está mejorando, quién va peor, es interesante, pero traducir esto a escaños y traducir esto a gobiernos no es nada fácil. Primero, ¿a escaños es difícil?
porque en esencia en las elecciones al Congreso son 52 elecciones separadas, ¿no? Cada provincia juega sus propias elecciones, ¿vale? ¿Sabéis? Pues, no sé, en Valencia reparte, no sé, 10 y algo escaños, pues se reparten con los votos en toda la provincia. Y bueno, aparte que tienes partidos diferenciados, eso no es tanto problema. La cuestión es que hay idiosincrasias locales, no sé, el PP saca el 52% de votos en Melilla y el 8% en Girona. Entonces, pues los votos nacionales te informan de cosas, pero la singularidad de cada provincia es determinante para traducir los votos a escaños. La segunda cuestión, el segundo reto, que tradicionalmente no era un reto, pero últimamente es un reto, es que aunque supieses qué escaños tiene cada partido, traducir eso en gobiernos, y creo que no hace falta que insista mucho en la idea, pues no es tampoco inmediato, porque depende de quién suma con quién y luego toda la negociación al proceso de investidura que arranca después. Entonces, bueno, lo que había es una oportunidad de hacer algo un poco más sofisticado, que es hacer un modelo de predicción. Básicamente añadir, o sea, tener de alguna manera resolver este problema de traducir votos a nivel nacional en escaños a nivel provincial y idealmente en mayorías. Que bueno, entonces esto es lo que hice primero para el 20D y luego para el 26J. Este es el problema que os he contado y esta es un poco la solución que encontré yo de inspiración directamente en los modelos similares que se hacen en Estados Unidos, en Silver en concreto. Básicamente yo trabajo en 4 pasos. El primero es promediar todos los sondeos, lo que acabáis de ver antes, ¿no? Simplemente promediar el voto a nivel nacional. Entonces tengo qué porcentaje de votos tiene cada partido a nivel nacional. El segundo es aproximar o traducir eso, convertir eso a votos en provincias. En algunas provincias a veces hay encuestas locales, digamos, de ámbito provincial, pero eso es raro. Entonces un poco aquí lo que usaba era usar históricos. Esto también es relativamente simple, pero la idea es, no sé, si el PP está subiendo a nivel nacional y tradicionalmente en Girona tenía un 8, pues a lo mejor la predicción del modelo es que en Girona va a sacar un 9. ¿Vale? Esto se puede proyectar linealmente, se puede proyectar de distintas maneras, pero en esencia es algo tan fácil como esto. Capturar dinámicas a nivel nacional y luego proyectarlas a nivel provincial usando sus históricos. Se te van a escapar cosas, pero funciona relativamente bien. El tercer punto, y es el más complicado y el más importante, es añadir incertidumbre. Hasta aquí la predicción es puntual. El PP va a tener, las encuestas estiman que el PP va a tener un 8,33% de votos en Girona. Pero, como sabemos que las encuestas se equivocan, o que tienen un margen de incertidumbre relativamente amplio, pues hay que añadir esta incertidumbre al modelo si quieres que dé estimaciones probabilísticamente correctas. Del tipo, pues el PP en Girona estará entre el 6,5 y el 8,3 con tal probabilidad. Bueno, esta es la parte, digamos, más complicada de hacer, porque para hacerlo bien tienes que calibrar el modelo con históricos. Un poco yo lo que hice es analizar qué tal lo habían hecho las encuestas desde 2011 hasta ahora, las europeas, tal, y como si en el modelo hay 8 elecciones, y un poco saber qué precisión podemos esperar de las encuestas. Y entonces que el modelo sea consciente de sus limitaciones para que luego cuando yo hago simulaciones, un modelo por fuerza bruta, pues corro 15.000 elecciones y entonces, bueno, pues puedes ver de esas 15.000 elecciones, pues el PP, por seguir con el ejemplo, ha sacado en Girona un escaño en tantas. Esta es un poco la estructura. Esto es bastante simple. La parte más difícil es calibrar la incertidumbre, es decir, hacer que el modelo sea consciente de lo malo que es o lo bueno que es, de lo regular que es, vamos a decirlo así. Bueno, no voy a abrir el tema, pero bueno, este es un tema que dura bastantes meses. Este es el tipo de resultado que te permite hacer esa aproximación. Me paro aquí un poco porque el gráfico es un poco raro. Son histogramas, para los que sepáis leer un histograma directamente lo sabéis leer, pero si no, pues cogemos el PP, que es el de arriba del todo. En el eje X lo que tenemos es el número de diputados que va a lograr. O sea, estos son los resultados de las 15.000 simulaciones en un momento dado. Entonces, el modelo que decía que pues en ninguna simulación sacaba 0 escaños, 8, 16, 24, todo el mes, veis que no hay, el histograma no tiene allí altura. Empieza a ser pues posible, ¿no?, que saque cosas como 72, 80, 88, bueno, y donde está la masa de probabilidad, digamos, es donde estarán con más probabilidad los resultados del PP,
pues era esa franja entre 110 y 132, que es el intervalo del 50%. Esa franja de 110 y 132, pues el modelo decía que el PP cae dentro de esa franja con un 50% de probabilidad y con un 25 se queda corto y con un 25, bueno, no es tan fácil, con un 50% se queda fuera de esa franja. Y bueno, pues se puede hacer para todos los partidos. Si os fijáis, bueno, pues esta es la predicción antes de las elecciones, ¿eh? Veis que Podemos, el modelo pensaba que Podemos iba delante del PSOE, el modelo no sabe más que lo que sabe las encuestas, sí sabía que podía no pasar. Pues, podía caer por aquí Podemos y pues, podía no pasar, ¿no? Las horquillas son muy anchas. Bueno, también veis que están todos los partidos, digamos, de ámbito no estatal, pues también tenías predicción para ellos. Bueno, entonces, esto te da una predicción, en principio, muy similar a la que puedes hacer con una encuesta, si te quedas con la predicción puntual, si te quedas con 127, 82, pero te da, digamos, sobre todo, te da una estimación también de cuánto de listo, cuánto sabe el modelo, cuánto confía el modelo en sí mismo. Y eso pues depende sobre todo de qué tal lo han hecho en el pasado. El modelo por dentro tenía datos de todas las provincias. La foto anterior es el resumen, pero bueno, este es... Mira, se me cabe en Girona siempre. En Girona reparte 6 escaños, el modelo decía que el PP lo tenía muy difícil. Lo que está en oscuro era más o menos seguro o probable y lo que está en claro es posible. Entonces en Girona decía pues que el PSS tendría 1, que Podemos tendría 1, que quizás Ciudadanos tendría 1, que Esquerra tendría 2 y Convergencia tendría 1 o 2. Y podías tener para todo. Más ventajas, o digamos las ventajas que ya una encuesta no te sirve. Bueno, es un modelo de simulación. Pues en el fondo lo que estás es generando pues universos de resultados, ¿no? Entonces podías calcular cosas del tipo ¿qué probabilidad hay de que el PP y Ciudadanos sumen una mayoría? Es decir, ¿en qué porcentaje de esas 15.000 simulaciones ocurre? ¿Vale? Entonces el modelo decía pues que tenía un 16% de lograr una mayoría absoluta, que la izquierda tenía un poco más de probabilidades, pero tenía un 30%, que PSOE y Ciudadanos no iban a llegar, o tenían muy difícil, y que una gran coalición siempre iba a ser posible. Esto con unas encuestas que más o menos todo cayó del lado de lo que ha caído, con unas encuestas que salieron relativamente mal, ¿eh? Pero para algunas cosas es más fácil calcular, estimar una mayoría que los partidos por separado. Pues es razonable, pero es razonable y podría ser más fácil aún si el modelo tuviese en cuenta otras bases, que no lo tiene en cuenta. No es solo por efecto mecánico. Más cosas, como que podía hacer el modelo. Esto es periodístico puro, porque en el fondo no tiene, es previsible, pero un mes antes de las elecciones salen las listas, ¿no? Cada partido dice, estos son mis 300 candidatos. En cada provincia son estos. Ese día nosotros corríamos usando el modelo, que teníamos una predicción en cada provincia. Bueno, el 26J dimos 100 nombres que tenían un 99% de probabilidad de ser elegidos, de acuerdo al modelo, y otros 100 nombres que tenían un 90%. ¿Vale? Pues predecir unos pocos escaños en cada provincia, bueno, unos pocos. 200 de 350 diputados no es muy difícil, de hecho los 200 salieron elegidos. Esto no es una sorpresa, los partidos ya saben que si te ponen en determinados puestos de la lista vas a salir casi seguro, han puesto puestos de salida o no, pero tienes una noticia, porque no todo el mundo es consciente de que tal y como funciona nuestro sistema electoral y como los votantes somos más o menos predecibles, un mes antes de las elecciones tú puedes decir que 200 tíos prácticamente seguro van a ser diputados. Son 200 de 350, o sea, no está mal. Y bueno, ya os digo, este es un poco el modelo que hice yo. Ahora hay uno muy chulo, simplemente por si alguien quiere curiosear uno, digamos el mejor que hay, el modelo de predicción electoral más elaborado y más potente y bueno, mejor contado, es el modelo de 538 de Nate Silver, que lleva haciéndolo desde 2008 creo, para las elecciones presidenciales americanas, que además son en noviembre. ¿Vale? Tiene un modelo muy currado en 538. Si leáis, esto está un poco desfasado. Hoy Donald Trump está en el 30%. Lleva remontando un par de semanas. Que es mogollón, un 30%. O sea, tradicionalmente sería muy poco, ¿no? Es mucho. Y bueno, voy a elegirme porque tengo... Sí. Me quedan dos cositas de contar. Voy a contaros muy rápido. La gracia de tener un modelo de este estilo para un periódico es que los datos te duran después de las elecciones, ¿no? O sea, esto
llegamos a las elecciones, o nos ocupó mucho tiempo, pero después de las elecciones seguimos usando estos datos para cosas, ¿no? O sea, lo primero que salió, las primeras cosas de las que hablé yo después de las elecciones fue, primero discutir si habían fallado o no, ¿eh? O sea, si es oficial que han fallado. Yo, pues, bueno, cuestiono esto a cierto modo, no voy a hablar de eso. Explicar por qué fallaron, nos hablamos mucho de por qué fallaron, qué es lo que salió mal, qué es lo que no supieron ver. Y luego se habla muchísimo, todavía estamos hablando de qué va a pasar ahora. Este es el tema más leído el día siguiente a las elecciones, ahora que salen así tan raras. Todavía no sabemos. O sea, yo escribí el tema de que pues no sabemos todavía qué va a pasar. Pero sí que voy a hablar un poco de si debió ser tanta sorpresa. O sea, yo creo que uno de los mensajes que yo me quedé del 26J es que las encuestas no estuvieron bien. Y yo el 26J hice dos cosas. Hacía mis propias encuestas para el español y además analizaba todas. O sea, tenía, digamos, los dos roles de producir encuestas y analizarlas. Y yo creo que nos equivocamos más, o yo me equivoqué más, o en general nos equivocamos más, no tanto los que hicimos las encuestas, sino los que las interpretábamos, porque les pusimos demasiada fe. Y sabemos la experiencia, y bueno, yo ahora tenía el modelo delante, de que las encuestas tienen un margen de error. Ahí el fallo fue en contar esto. Esto no se contó nada bien. En concreto con el sorpaso. Esta es la foto de qué pasó. Si veis desde el 20D hasta el 26J, y bueno, lo que tenéis en color es el resultado, pues si veis, la sorpresa fue que el PP lo hizo 3 puntos mejor que lo que decía el promedio de encuestas. Podemos lo hizo 3-4 puntos, dependiendo de qué encuesta, peor de lo que, bueno, Unidos Podemos lo hizo 3-4 puntos peor que lo que hicieron las encuestas, PSOE mejoró un poco sus sondeos y Ciudadanos estuvo más o menos bien. Esto sorprendió mucho en esencia porque el sorpaso se había dado por seguro y el sorpaso no se produjo. Pero, desde un punto de vista cuantitativo puro, las encuestas tuvieron un error de 3 puntos con un partido, 4 con otro. Eso no es tan raro. ¿Vale? Por eso no debió coger tan por sorpresa a la opinión pública que no se produjese ese sorpaso. O sea, si revisando datos desde 2011, en 2011 el PSOE sacó 3 puntos más de lo que decían las encuestas. En 2014 Podemos entró al Parlamento Europeo sacando un 8% de votos en lugar de un 3%, que decían las encuestas. O sea, sacó 5 puntos más de lo que decían las encuestas. El PP sacó 7 menos de lo que decían las encuestas. Y el año pasado en las andaluzas el Podemos sacó 2 más de lo que decían los sondeos, Ciudadanos en Cataluña batió las encuestas por 3, Ada Colau batió las encuestas por 3 puntos y Carmena por 10. ¿Vale? Entonces, el instrumento, no tenemos otro mejor para predecir cómo funcionan las elecciones, no voy a haceros apología de esto, pero os lo digo, pero esto pasa. Entonces, cuando comunicamos datos de encuestas hay que tener en cuenta esto. Y hay que venderlo bien. De hecho, si comparamos los datos de la predicción del modelo con los resultados, pues veréis eso que, bueno, Ciudadanos lo hizo peor, un poco peor que la distribución mediana, pero está perfectamente dentro de la masa. Y digamos, lo que sale peor, que es igual Unidos Podemos, sigue estando en un punto, o sea que no es si tienes una distribución así de probabilidad, que un suceso caiga aquí, no es para nada, no puedes decir que es algo impensable o muy difícil. No es muy difícil. Un suceso que tenga un 25% de probabilidades pasa continuamente. Pues el problema es cómo llevar esto a la opinión pública. Y ese es mi mensaje final. Mi mensaje final es, bueno, digamos, mi aprendizaje del 26J es esta idea, es decir, está muy bien analizar la actualidad con datos, pero una de las cosas que no hicimos bien y que habría que hacer bien, porque el debate público es muy hostil a esto, porque cuando vas a medios de comunicación se te piden datos de qué es lo más probable, la ambigüedad se comunica muy mal, la gente, bueno, no te digo que ir a rotundidad, pero cuesta mucho comunicar la incertidumbre. Pero sí, todos los que tengáis un background más académico sabéis que muchas veces las conclusiones son siempre vagas, condicionales, llenas de más investigaciones requeridas. Pues esto pasa igual aquí. Entonces, ¿cómo solucionar esto? O bueno, ¿cómo ejemplarizar esto? ¿Por qué yo creo que el 26J pasó esto? Pues pongo un ejemplo. Este es el debate que hubo alrededor del 26J antes de las elecciones. O sea, debatíamos sobre todo dos cosas a la hora de hacer predicción. Había dos discusiones. La primera era si Unidos Podemos iba a ser segundo o iba a ser el PSOE segundo. Después el debate, ¿hay sorpaso, no hay sorpaso? Estuvimos mucho tiempo discutiendo esto y haciendo predicción ahí. Y la otra gran pregunta era quién iba a sumar 170. 170 porque era casi tener la mayoría absoluta
que era el 170 era contar con el PNV y gobernar, PNV y Coalición Canaria. Entonces, en 170, en lugar de 176, se puso el umbral de quien coja 170 forma gobierno. Y se discutía si PP y Ciudadanos iban a llegar a 170, y por lo tanto se esperaba que habría quizás una mayoría, un gobierno fácil, o si iban a sumar Unidos Podemos y PSOE, que no se veía luego un gobierno tan fácil, pero era relevante saber si iban a sumar o no, y luego la tercera alternativa es que no sumase ninguno, que es lo que pasó el 20D. Entonces teníamos estas bueno, tres y dos situaciones en función de dos preguntas. Entonces, ¿qué decía el modelo antes de las elecciones? El modelo decía que la probabilidad de que Unidos Podemos fuese segundo era el 72%. Y bueno, es 72%, pues bueno, sonar mucho o poco, pues significa pues, hay un 72% de probabilidades de que eso ocurra. Significa pues que en un 28% de las veces el segundo sería el PSOE. El modelo decía también que la probabilidad de que PP y Ciudadanos sumasen era un 27%, 1 entre 3, que no sumase nadie, pues más o un poquito menos, o más o menos la misma, también un poquito menos de 1 entre 3, y pues lo más probable, marginalmente, bueno, algo más probable era que la izquierda sumase y tenía un 46% de probabilidad. Entonces, si tú eres consciente de esto, es decir, si más o menos un analista, eres politólogo y eres consciente de estos datos, cuando te preguntan qué es lo más probable, ¿crees que va a haber sorpasos? O sea, ¿crees que va a sumar 100? Bueno, pues no sabemos, muy difícil, pero es más probable que sume la izquierda que no. Y estás haciéndolo en base a los datos que tienes. ¿Qué pasa? Tienes en cuenta las dos cosas, tienes esas seis opciones. ¿Qué era lo más probable? ¿O qué decía todo el mundo antes de las elecciones? Todos los analistas que se han equivocado, la gente que hace las encuestas, el debate público, ¿qué decía? Que lo más probable, el modelo también lo decía porque es lo que decían las encuestas, que lo más probable es que Unidos Podemos fuese segundo y sumase con el PSOE 170. Eso era, de las 6 posibilidades, la más probable. Pero la probabilidad era un 35%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que era la opción más probable, pero lo más probable es que no pasase. ¿Vale? Entonces tú imagínate que sois conscientes de esto, ¿vale? O sea, tú tienes el modelo, has hecho el grama y dices, vale, yo sé que lo más probable es que caigamos en esta celda, pero lo más probable es que no pase. Y tienes que comunicar esto. Tienes 2 o 3 minutos y un PowerPoint, pues pero puedes pasar esta información, pero es muy difícil que en el debate público cale un mensaje así. ¿Vale? O bueno, es un reto, es el reto que tengo para luchar. Yo el gráfico lo tenía hecho de antes, antes de las elecciones. ¿Qué pasó al final? Bueno, la historia es que ¿qué pasó? La historia es que caímos aquí. Caímos en ese 9%, que es, el PSOE fue segundo, y nadie sumó 170 porque PP y Ciudadanos se quedaron en 169. O sea, se quedaron muy cerquita, digamos, de la celda de arriba que tengo en rojo más claro. ¿Era una opción, o sea, era una sorpresa? Sí, es una sorpresa. O sea, lo que no era una sorpresa es que no cayéramos aquí. Entonces, bueno, este es un poco el mensaje final con el que quería acabar, que es, bueno, tratar con datos es estupendo, te permite hacer un montón de cosas y te permite además una cosa, o sea, esto puede ser un poco frustrante, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo empujo yo estas ideas? O sea, la ventaja de tener una aproximación, digamos, cuantitativa es que puedes contar esto, ¿vale? O sea, y ya montas en un debate que es, digamos, más constructivo, porque puedes decir que estos porcentajes estaban mal estimados, aún así da igual, para lo que os he contado da igual que estuvieran mal estimados, esta es la información que teníamos antes, ¿eh? Puedes contar que a lo mejor hay que intentar contar las cosas de otra manera, puedes publicarlo, puedes intentar comunicar esto, pues que antes era imposible, ¿no? Y bueno, ese es un poco el reto. Si hay terceras, pues los modelos seguirán teniendo una incertidumbre de este estilo y veremos si contamos mejor lo que sale. Bien, aquí os lo dejo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias de nuevo. Es el turno de preguntas. Ya tengo preparado el micro para lanzarlo. ¿Quién es el primero que quiere hacer de portero? Madre mía. Buenas, ¿se me oye? Vale. Hola. Sí. Hola. Bueno, después de escucharte, me ha gustado, pero también me da la impresión de que los partidos internamente hacen sus propias encuestas y tienen sus métodos, y me da la impresión de que en ocasiones lo que trabajan ellos por dentro y no publican está a años luz de lo
de lo que muchas encuestas y la prensa puede llegar a hacer. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los partidos tienen acceso al censo electoral. Cuando vas a votar, allí están recogiendo quién vota y quién no saben a quién, pero localizan cada uno de los vecinos y dónde viven, quién está votando y quién no. Luego sabemos, porque hemos leído en prensa, como el Partido Popular, por ejemplo, tiene contratos con Indra y les llevan análisis estadísticos de mucha potencia sobre temas de predicción electoral. Yo he llegado a ver con mis ojos cómo son capaces de hacer estimaciones a nivel de calle y a nivel de esquina y de cruce de todo esto. Y luego también una cosa que he visto en la presentación un poco, que a lo mejor entra más en la interpretación ya más de letras, es que por un lado en el gráfico, cuando veíamos izquierda-derecha, donde se considera que está la gente, también tendríamos que preguntarnos, aunque sea más difícil de contestar, realmente los propios partidos dónde se consideran que están, porque a veces no están exactamente posicionados en el mismo sitio que la gente que les vota. Y bueno, no sé, esas cosas quería comentar. Y por acabar, simplemente comentar que también en muchas ocasiones, y no estoy diciendo con ello que los estadísticos que trabajan en estas publicaciones y en ocasiones los periódicos quieran de alguna forma sesgar la información o direccionar a la gente, ¿no?, al votante, pero que sí que es cierto que al final, o bien por el propio periódico o medio, o bien simplemente porque en determinados días concretos vende más una cosa que otra y se producen otro tipo de sesgos que no controlan los propios medios, todo este tipo de encuestas y estadísticas también ayudan a crear unas expectativas que en realidad lo que provocan es unos efectos contrarios de los que las propias predicciones están diciendo, ¿no? Eso es todo. Te cuento un poco sobre las... He anotado 4 cosas, si me dejo alguna me decís. Sobre los partidos, ¿cuánta información tienen? En mi experiencia, no tienen... Bueno, supongo que dependerá de las circunstancias particulares. En mi experiencia yo no tengo la sensación de que tengan muchísima información o muchísimas cosas distintas. No conozco gente que las haga, pues encargarme de encuestas, pero no tengo la sensación. Las encuestas que se filtran de los partidos son bastante malas en general, más que nada porque se filtran selectivamente. Entonces yo nunca no las agrego porque se filtran esto. No tengo la sensación de que sean muy buenas porque, para empezar, porque todos te preguntan. Si tuviesen algo súper distinto de lo que tú ofreces, no mirarían estas, y las miran absolutamente. Las miran, y eso sí que tengo certeza, de que ellos miran las encuestas que se publican en prensa, con lo cual, si tienen otras cosas, no les tienen una súper fea, lo que tienen distinto de lo que tenemos los demás. Eso, digamos, hasta donde sé. Más cosas sobre la ubicación o la identificación ideológica de los votantes y los partidos. Hay datos de todo, ¿eh? Tenemos datos de cómo se define ideológicamente la gente a sí misma, cómo se ubican en 1 al 10, que son los que he contado yo, y a mí son los que más me gustan, porque también todos tenemos la tentación de ubicar a los demás ideológicamente, ¿vale? Y bueno, es posible, es una pregunta irresoluble, de quién tiene razón, de si yo juzgando la ideología de otros o yo juzgando la mía. O sea, los sesgos están en todos, ¿eh? Pero en general suelo usar este. Pero tenemos también datos de cómo ubicamos ideológicamente a los partidos, y ahí hay sorpresas. En general, la gente se ubica a sí misma más centrada que a su partido. Tiene igual cierta cautela, hay excepciones, ¿eh? Pero en general, los votantes del PP se ubican más hacia el centro que al partido, y los votantes de Podemos ubican al partido más a la izquierda que a sí mismos. O sea, no todo el mundo, pero en general ahí está un poco tendencia a uno verse más moderado. En el fondo yo me veo más complejo, más moderado, más sutil, porque me conozco bien. A los partidos los ubico un poco más, sobre todo los que no voto, ¿eh? Los que no voto, la ubicación de los votantes de un partido de los otros es muy extremada. Y bueno, en general por esto. Digo que tenemos datos de todo, y a veces salen cosas muy interesantes. Por ejemplo, cómo se mueve, o sea, cómo por ejemplo ha cambiado la percepción de Podemos por los que no le votan. Cuando eres nuevo, o sea, la animadversión se construye, es normal, esto ocurre, pasa mucho con los líderes. Los líderes de partidos con más votos caen peor, pues son rivales. Los partidos, normalmente los candidatos más simpáticos
son partidos de partidos más pequeños. No sé, Rosa Díez lo hacía muy bien, Garzón lo hacía muy bien, habrá que ver ahora cómo últimamente que digamos lidera una plataforma más grande, participa en el liderazgo de una plataforma más grande, qué tal le va. Pero bueno, en general pasa esto. Más cosas. Sobre los sesgos o sobre el... Bueno, si se intenta manipular con las encuestas. A ver, yo lo primero es que, hablando del 26J, yo desde luego estoy en esto para acertar. O sea, tengo todos mis incentivos, están alineados en acertar. Ya solo puedo hablar por mí. En mi caso, los incentivos es, yo cuento todo esto, lo digo antes, lo digo en Twitter, y para mí lo perfecto es que salga exactamente lo que yo he dicho que iba a pasar. Porque eso es lo que luego me da mi visibilidad, no sé qué. Y el 26J, mis encuestas salieron, se equivocaron como todas. ¿Vale? Podemos entrar a qué tal, matices. Yo no veía el sorpaso como lo más probable, o sea, los porcentajes de probabilidad. Entonces, los intereses que tenga otra gente no los conozco. Sí que es verdad que dar noticias, hay una tentación a dar noticias. Pero esto no tiene que ver ni con los medios ni con nada, tiene que ver con la naturaleza humana de que a la gente le gustan los eventos y los sucesos y le gustan las noticias. ¿Vale? Y lo vemos en política y en todo. Si decir todo sigue igual, no haces clic. Tú haces clic a que algo ha cambiado, a que ha ocurrido algo, que se ha producido un cataclismo. Un promedio, el promedio es por naturaleza parsimonioso. Casi siempre es una antinoticia. Pero bueno, los medios también dan esto. O sea, es verdad que el proceso es el sensacionalismo. O sea, esto es un reto para el periodismo de poner el equilibrio que quieres entre ser audaz en llegar primero a la noticia o pasarte de frenada. Entonces, eso sí que es verdad que es una tentación. Y luego la última es sobre si afectan las encuestas a los votantes. O sea, esto es súper debatido. Pasan dos cosas. Cuando haces una encuesta le dices a la gente, oiga, usted sabe que hay una cosa que se publica en encuestas, usted tuvo acceso a encuestas antes de votar. Sí. Y te preguntan, ¿le afectó al votar? La mayoría de la gente te va a decir que no. El 80 y 90% dice, ¿le afectó al votar? Te va a decir que no. Si le preguntas si afecta a los demás, te dicen que sí. Bueno, esto también yo estoy seguro de que afecta. Sí, de todas formas, si solo afectó a un 10%, es suficiente. Claro. Con que afecte un 10% para que cambie radicalmente todo. Pero claro, en el fondo la cuestión es una cuestión de... o sea, yo creo hay todo este debate de que la gente quiere prohibir las encuestas. O sea, porque afectan. Influyen, claro que influyen como cualquier información. O sea, los programas electorales influyen, pero yo quiero saber los programas electorales y quiero ver un debate. Y a lo mejor me influye el debate electoral. Y las encuestas que en el fondo... O sea, la tensión que hay ahí es las encuestas lo que te están informando, o te están dando información para que tú la agregues a tu cabeza y votes más informado de las consecuencias. Con la certidumbre, la fe que tú le pongas a las encuestas. Pero tú tienes una información nueva que no tenías. Y te puede hacer que hagas cosas como votar estratégicamente, hacer voto útil, por supuesto. La cuestión es que a mí no me parece eso negativo. O sea, me parece que está bien tener esa información y cada uno con ella lo que quiere. Otras visiones un poco de que el voto debe ser una cosa como menos estratégica, una cosa más, no sé, decir, sentimental. O sea, lo entiendo, pero no compro la cuestión. No, lo siento, es que me sabe mal, no he querido cortarles, pero pasamos casi 5 minutos de las 5. No, tú no tienes ninguna culpa, pero la pregunta se ha alargado y antes hemos empezado también un poquito con retraso. Si es muy corta y tú la respondes corta... Yo prometo responder corta. Vale, pues por favor, hazla muy corta. ¿Por aquí? Sí. No, yo he observado en los datos que has expuesto, sobre todo el promedio, que las equivocaciones de las encuestas eran menores en relación con el PSOE. Han acertado más el resultado del PSOE. Y yo tenía la impresión, un poco desordenada, pero la tenía de que esto ya ocurría antes. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Con los datos que has puesto primero sobre autoubicación del electorado? ¿Con qué clave lo vemos? ¿Por qué se equivocan menos ahí? Hipótesis, no tenemos además todavía muchos datos. El primero es que parte del error... que no se ve. Bueno, lo estoy viendo yo solo. Da igual, no os preocupéis. Las sorpresas más grandes del 26J fue la abstención en Podemos, no tiene nada que ver con esto, la abstención es muy difícil de estimar porque la gente no dice que no va a votar. Entonces es muy difícil preguntar a la gente
y averiguar algo sobre una cosa que no declara. Porque como hay esta idea de que votar es una obligación, la gente, todo el mundo te dice que va a votar. Entonces, predecir participación en respuestas de encuestas es muy difícil. Es una preferencia revelada, no declarada. Entonces, ese fue el error más gordo. Y sí que hay una cierta tradición de que estamos infraestimando al PSOE. No muchísimo, pero está ligeramente infraestimado porque pasó también el 20D. Una explicación que a mí me gusta, hay más, hay muchas, se barajan muchas, pero a mí la que más me gusta es, sabemos que el electorado del PSOE, el electorado actual del PSOE, el PSOE es el partido, como lo hemos visto antes, el más exitoso entre gente relativamente mayor, con bajo nivel de estudios, y esto lo sabemos, aunque no lo he puesto, con menos interés en la política. O sea, no quiere decir que los votantes del PSOE sean así, sino que entre la gente que es así, el PSOE es el partido más exitoso. En concreto, la idea de que el PSOE sea muy exitoso entre gente menos interesada en la política y más mayor hace que sean más difíciles de capturar con encuestas. ¿No? Porque, por ejemplo, el caso arquetípico es, imaginad dos personas que son iguales, o sea, en esencia, la cuestión es que estos votantes discretos, o que primero deciden su voto muy al final porque no les interesa la política, es muy difícil capturarlos en encuestas. Y luego, si son este tipo de votante más mayor, discreto, seguramente que vota tradicional, no solo al PSOE, sino también al PP, es más difícil capturarlos con encuestas. Porque es gente que rehace a declarar su voto. Y ahora sospechamos que los simpatizantes de partidos nuevos, de Podemos y de Ciudadanos, son más expresivos. Entonces es más fácil contestar encuestas y entonces los sobreestimamos en las encuestas. Esto, bueno, hacemos cosas para prevenirnos de esto, pero es muy difícil hacerlo perfectamente. Y entonces es un poco esa es la hipótesis de trabajo con el PSOE. Vale, bueno, pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias de nuevo.